luz de tu gracia, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en las sombras de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en las sombras de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en las sombras de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Donde seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en las sombras de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Hola, mis queridos hermanos. Gracias por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Así que vamos a estar compartiendo en este tiempo especial el mensaje para poder meditar con todos ustedes. Y tiene que ver un poco con los tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos difíciles que nos toca vivir, donde esta enfermedad está haciendo estragos en este mundo y muchos de nosotros lo estamos padeciendo, ya sea al no poder salir, a no poder, en muchos casos, poder trabajar, en otros casos se ha sufrido la pérdida de algún familiar o de algún amigo, y la verdad que son tiempos difíciles donde mucha gente se pregunta, y bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? Bueno, como sabemos y nos enseña la palabra de Dios, no es que Dios no está actuando hoy en este tiempo, no es que Dios no interviene en estos tiempos difíciles, sino que justamente está obrando a favor de sus hijos para que se cumpla su voluntad, su propósito, pero también está obrando a favor de aquellas personas de que hoy no le conocen y no entienden por qué
están sucediendo todo este tipo de cosas que no hacen más ni menos que hacernos ver y confirmar de que los tiempos finales se acercan, que Dios en cualquier momento viene a buscar a su iglesia, el Señor Jesucristo viene a buscar a su iglesia, y a partir de ese momento se han de desatar los juicios sobre esta tierra, y que todo lo que estamos viviendo, atravesando, es como una antesala de ese tiempo. Todo se está preparando para eso, pero al final de todo, el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez a reinar, y va a poder establecer su reino de paz sobre esta tierra. Bien, pero como decíamos, ¿qué está haciendo Dios en este tiempo? Bueno, me gustaría que me acompañen ahí a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Vamos a leer unos pasajes que no son muy conocidos para los que leemos habitualmente la Biblia, y dice, versículo 10, primera Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hasta acá nomás, por ahora, la lectura de la palabra de Dios. Y entonces decíamos que estamos viviendo un tiempo difícil. Y si uno se pone a ver el contexto en donde el apóstol Pedro está escribiendo esta primera carta, que data aproximadamente del año 65 después de la era de nuestro Señor Jesucristo, era el tiempo donde el emperador romano de ese tiempo era un tal Nerón, no sé si le suena conocido ese nombre, donde la historia nos cuenta que estaba un poco desquiciado este hombre, un poco loco, a tal punto que por miedo de perder su reinado, su poder, mandó a matar a todos sus familiares, hasta su propia madre, y en un ataque de locura no se le ocurre mejor idea que incendiar la ciudad de Roma, con el propósito de hacer nuevas construcciones, cambiar un poco la infraestructura del imperio en ese tiempo, de la capital romana. Pero este incendio, nos cuenta la historia, que se fue de las manos y arrasó prácticamente con toda la ciudad de Roma. Bueno, en ese momento no tuvo la mejor idea que, en vez de hacerse cargo de su error, le echó la culpa a los cristianos, a los creyentes, a los cristianos, de que habían hecho este incendio para poder rebelarse contra el gobierno romano, y ahí empiezan las primeras persecuciones. Ahí comienzan las persecuciones, a tal punto de que muchos tuvieron que huir de sus casas, de sus lugares donde vivían, perdieron sus posesiones, sus bienes, y bueno, y entonces Pedro escribe esta primera carta en ese contexto, tratando de animar a los creyentes, diciéndoles que tenían que confiar en Dios, que Dios los había elegido para una esperanza viva, para una esperanza incorruptible, para recibir una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, y que esto está guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación preparada en los posteriores tiempos, los tiempos futuros, que se va a completar esa salvación cuando ellos estén allí recibiendo esa herencia en los cielos. Y dice que es una alegría, un gozo esta esperanza, pero ahora, dice, por un poco de tiempo es necesario que tengan que sufrir por diversas pruebas, y que de esa manera entonces esa prueba, que era la prueba de la fe, iba a ser más preciosa que el mismo oro, que se prueba con fuego. Entonces,
está animándolos una y otra vez a que sigan adelante a pesar de las persecuciones, a pesar de las pruebas durísimas que estaban atravesando, y llega el momento cúlmine, podríamos decir, allí en el capítulo 5 de esta carta, donde leemos lo que recién compartíamos. ¿No? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó esa gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfecciona, firme, fortalezca y establezca. Y eso es lo que está haciendo Dios en este tiempo. No es que Dios no interviene en lo que está pasando en este mundo. No es que Dios no interviene en su creación. No es que Dios, bueno, hizo el mundo, hizo todo lo que hay, hizo al hombre, a la mujer, y de ahí vinimos todos, toda la humanidad, y Dios se desentiende de su creación. No, nos dice la palabra de Dios que Él sustenta todo con la palabra de su poder, y Él está actuando. Y claro, aquellas personas que no le conocen dicen, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Qué es lo que está haciendo Dios en este tiempo? Bueno, pero aquellos que somos creyentes entendemos que Dios tiene un propósito, Dios permite todas estas cosas para perfeccionarnos y para hacer todas estas cosas que vamos a estar compartiendo ahora. Y como decíamos, Dios permite todas estas cosas, y aún Pedro escribe del mismo Señor Jesucristo que nosotros tenemos que seguir sus pisadas, que para eso fuimos llamados, porque el mismo Señor Jesucristo nos dejó ejemplo, dice que no hizo pecado, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba al que juzga justamente, y bueno, y Él llevó sobre sí nuestros pecados en el madero. Entonces, no nos está pasando nada extraño a aquellos que somos creyentes ante todas estas situaciones difíciles que nos tocan atravesar hoy en este tiempo, anteriormente otras pruebas difíciles también, que seguramente aquellos que somos creyentes nos toca pasar para que nuestra fe sea probada, y entonces nosotros nos demos cuenta de que nuestra fe es verdadera, es genuina. Entonces vemos que a pesar de que Dios tiene un propósito en nuestra vida y que en su gracia nos provee de esta salvación y esta esperanza futura de gloria, aún así permite todo este tipo de cosas. Y dice acá, mas el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia. ¿Qué significa esto? Significa que Dios es rico y Dios nos da de toda su gracia. No se guarda nada. Dice el apóstol Juan, escribiendo en su Evangelio, en el capítulo 1, dice, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Y después dice más adelante, que de Él tomamos, de Él recibimos gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. ¿Y qué es esto de la gracia? Bueno, es este favor que no merecemos, porque realmente nosotros merecíamos ser condenados por nuestros pecados. Merecíamos la condenación eterna, pero Dios en su gracia nos provee gratuitamente, sin que nosotros lo merezcamos, este favor, esta bendición de que ahora seamos hechos hijos de Dios, de que tengamos la oportunidad de poder pasar de muerte a vida, de estar en un estado de condenación, ahora en un estado de salvación eterna. Y eso implica todo lo que Dios tiene preparado para nosotros en su gracia, concedernos todas estas cosas para que se cumpla ese propósito eterno. Y Él nos da gracia sobre gracia, la gracia salvadora en primer lugar, como dice Pablo escribiendo a los Efesios, ¿no? Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios, que lo aceptamos por la fe. La gracia santificadora, de que nos habla Pablo escribiendo a los Romanos en capítulo 6, de que nosotros fuimos muertos con Cristo, no nos identificamos con Cristo en su muerte cuando creímos, lo recibimos en nuestro corazón, y también nos identificamos con Cristo en su resurrección para que nosotros andemos en novedad de vida, para que
ahora por medio de esta nueva vida que tenemos, porque somos nuevas criaturas, dice Pablo, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Y hay todo ahora en esta nueva vida, un proceso de santificación práctica en nuestra vida, porque nosotros somos santos, aquellos que tenemos a Cristo, somos separados, eso significa santos, separados para Él, en posicionalmente somos santos ya, pero de ahora tenemos que vivir en la práctica lo que somos. Y ahí viene el proceso de santificación, el proceso de ir dejando esas cosas viejas y ahora ocuparse de esta nueva vida. Todo esto nos habla el capítulo 6 de los Romanos. Una gracia servidora que nos hace que ahora en esta nueva vida nosotros podamos servirle al Señor, serle útil, porque Él nos salvó con un propósito, porque si no, en el momento que nos hubiéramos convertido, Él nos hubiera salvado y nos hubiera llevado al cielo para disfrutar ya de esa herencia, pero todavía estamos en este mundo, todavía estamos en este tiempo con un propósito, porque le tenemos que contar a otros de esta gracia, para que aquellos que están sin Cristo, sin esperanza en este mundo, también tengan esta posibilidad de arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo como Salvador personal. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar, y de esa manera servimos a Dios. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, al final, dice, bueno, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia obró en mí para que yo le pueda servir, y dice, aún más que los apóstoles, que los demás apóstoles. Una gracia servidora, una gracia que hace que nosotros podamos cantar, alabarle a Dios. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestra vida, dice, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos, himnos, cánticos espirituales. Hace este cantar con gracia es porque Dios nos da la posibilidad de que nosotros, nuestra propia vida sea un cántico nuevo, ahora le podamos alabar, le podamos bendecir por todo lo que Él hizo a nuestro favor. Es una gracia que habla, dice Pablo escribiendo a los Colosenses también, pero en el capítulo 4, versículo 6, que nuestra forma de hablar tiene que ser con gracia, como sazonada con sal, ¿no? Como dándole gusto a las palabras, que nuestra palabra dé gusto al oyente. Que nuestras palabras sean palabras de gracia, palabras que hablemos la palabra de Dios para poder alcanzar a Cristo, porque la fe, a otros para Cristo, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es una gracia que nos da fuerza. Tú pues, porque no es fácil vivir la vida cristiana y medio en tiempos de difíciles como que estamos viviendo o en tiempos de oposición. Y Pablo le escribía a Timoteo en su segunda carta, le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Y claro, es una gracia que da fuerza, que nos esfuerza, y lo vamos a ver ahora. Es una gracia que nos da poder en los momentos difíciles. Pablo decía, escribiendo a los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 12, versículo 9, hablando de ese aguijón en la carne, que le había pedido 3 veces al Señor que se lo quite, pero el Señor que le había dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces ahí entendió. Entonces cuando soy débil, soy fuerte, porque no dependo de mi fuerza, sino que dependo del poder de Dios. Bástate en mi gracia, le dijo, que mi gracia te sea suficiente. Y así una y otra vez, Él nos da gracia sobre gracia a tal punto que el mismo Santiago escribe en el capítulo 4, versículo 6, de que Él nos añade mayor gracia. Cuando nosotros disfrutamos de esta gracia y en humildad y en obediencia a Dios nos sujetamos a hacer la voluntad de Dios y cumplir con el propósito que Dios tiene para con nuestra vida, entonces dice que nosotros tenemos mayor gracia. Mayor gracia. Ahora,
esta gracia hizo que nos llame a su gloria eterna, dice acá. Nos llamó. ¿Y cuándo nos llamó? Y bueno, fuimos llamados cuando escuchamos el mensaje del Evangelio. Ahí vino el llamado, ahí vino la oferta de que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Cristo como Salvador de nuestra vida. Él nos llamó a su gloria eterna. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo escribe, ¿no? de que Él nos llamó, nos justificó, nos glorificó, y todo esto hizo que nosotros fuésemos predestinados a poder ser conforme a la imagen de su Hijo, a disfrutar de esa gloria eterna, conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo está el Señor Jesucristo hoy? Sentado a la diestra de Dios, entronizado y glorificado. Y el apóstol Juan dice, bueno, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, cuando venga a buscar a su iglesia, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Por eso el mundo no nos conoce hoy todavía, porque estamos en este cuerpo terrenal, este cuerpo corruptible, pero un día Él nos llamó a través del Evangelio, nosotros lo recibimos por la fe, pero un día ese llamado se va a hacer efectivo cuando estemos allí en el cielo, ese llamado de gloria. Dice Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 1, de que habiendo oído el mensaje de salvación y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, el anticipo que Dios nos da de su herencia para la gloria adquirida. ¿No? Vamos a recibir esa herencia de gloria, vamos a disfrutar de esa gloria eterna que dice acá, porque nos llamó a su gloria eterna. Nos llamó a su gloria eterna. Por eso tenemos que vivir, dice, como es digno de ese llamado. De ese llamado. Ahora, ese llamamiento a su gloria eterna, y mientras estamos peregrinando por este mundo, hasta llegar a ese momento, cumpliendo con los propósitos de Dios, dice acá, después que habéis padecido por un poco de tiempo. Fíjate, un poco de tiempo. Y claro, a nadie le gusta padecer, ni siquiera por un poco de tiempo, pero es necesario. Dice acá, después que habéis padecido un poco de tiempo, van a sobrevenir todas estas cosas, estas bendiciones. Y Pablo escribía, ¿no? A los romanos, y les decía, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 18, le dice así, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que de nosotros ha de manifestarse, ¿ves? Las aflicciones del tiempo presente no se comparan, no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Porque hasta la misma tierra, dice, aguarda esta manifestación de los hijos de Dios. Y aún gime, dice la palabra de Dios. Dice Pablo escribiendo a los Corintios, pero en su segunda carta, dice en el capítulo 4, versículo 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea, y por eso decía recién, ¿no? Por un poco de tiempo, decía Pedro. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Todo lo que estamos viendo es temporal, todo lo que está pasando ahora es temporal. Pero lo que no se ven, las cosas que no se ven son eternas. Por eso nos tenemos que animar. Nos tenemos que animar. Porque vamos a padecer, sí. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero es un poco de tiempo, un tiempo corto. Y no se compara con esa gloria que va a devenir. Y tenemos que imitar la fe de Moisés, cuando en Hebreos capítulo 11 se refiere a todo lo que fue su vida. En un momento dice que él prefirió sufrir con el pueblo de Dios
antes que de disfrutar de los deleites temporales del pecado. Fíjate, deleites temporales del pecado. ¿Por qué? Porque tenían la mirada puesta en el galardón, en aquel premio futuro que iba a recibir. Y entonces es como que puso en balanza, ¿no? Y bueno, a ver, ¿qué me conviene más? ¿Lo pasajero? ¿No? De los deleites temporales, porque el pecar es un deleite, y si no nadie pecaría, pero lo que no es un deleite son las consecuencias, porque dice los deleites temporales del pecado, ¿no? Y sufrir con el pueblo de Dios para recibir un galardón eterno. Tenía la mirada puesta en el galardón, ahí tenemos que mirar. Ahí tenemos que mirar para no desanimarnos ante todas estas cosas. Ahora, rápidamente, con el tiempo que me queda, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Bueno, dice ahí, Él mismo, Dios mismo, después que nos hayamos padecido por un poco de tiempo, os perfeccione. Primero nos perfecciona. ¿Y qué es esto de perfeccionar? Bueno, la palabra tiene la idea, lleva la idea de restaurar. Porque claro, en medio de todos estos sufrimientos, estos padecimientos temporales, claro, uno se va deteriorando mentalmente, se va deteriorando físicamente, muchas veces uno se enferma, psicológicamente, espiritualmente también, si uno no está firme. Y Dios quiere afirmar, Dios quiere perfeccionar, y lleva esta idea de restaurar esta palabra. Se usa para dar a entender la reparación de un objeto deteriorado por el uso. Y por ejemplo es la misma palabra que usa el Señor Jesucristo cuando llama a sus discípulos en Mateo capítulo 4 y ve a estos pescadores, a Pedro, a su hermano Andrés, a Juan, Jacob, y ¿qué estaban haciendo? Estaban remendando las redes, y ahí tenemos esa palabra, ¿no? Perfeccionando o restaurando. Y habla de que ellos estaban remendando las redes, ¿por qué? Porque si no iba a servir para cumplir la función que tenía esa red, que era de atraer los pescados. Porque si no se iban por toda la parte rota. Bueno, y después el Señor los llama para ser pescadores de hombres. Pero acá tenemos la idea de que Dios quiere hacer eso en nuestra vida, nos quiere restaurar. ¿Para qué? Para que seamos instrumentos útiles en sus manos. Instrumentos útiles. Dice Pablo escribiendo a los Gálatas, y ahí utiliza el mismo término que tenemos acá, de perfeccionar. Dice, si alguno es hallado en alguna falta, Gálatas 6:1, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. No sé. Entonces, ahí tenemos la misma expresión, restauradle. Y es lo que Dios está haciendo en este tiempo de nuestra vida, restaurarnos, perfeccionarnos, para que podamos ser útiles para cumplir sus propósitos. Pero ¿qué más? Dice ahí, os perfeccione, y después dice, afirme. Afirme. ¿Qué significa que nos afirme? Bueno, esta expresión lleva la idea de asegurar bien la colocación de un objeto en el lugar que tiene que estar. Eso, afirmar, de consolidarlo, confirmarlo en el lugar para que no se mueva del lugar donde tiene que estar. Y me encanta esta expresión porque es la misma que usa el Señor Jesucristo cuando Pedro, que era el que le iba a negar al Señor, iba a ser zarandeado por Satanás, y el mismo Señor Jesucristo le dice, mirá Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto de esa dura prueba que pasó Pedro, por haber negado al Señor, dice, ve y confirma a tus hermanos.
Ve y confirma a tus hermanos. Y ahí tenemos esta expresión, confirmarlos. Porque se acuerdan lo que había pasado cuando el Señor fue crucificado, todos huyeron despavoridos. Lo dejaron solo al Señor. Y ahora que había que restaurar, había que consolidarlos, afirmarlos, para que cumplan el propósito por el cual Dios los había llamado, de que ellos vayan por todo el mundo a llevar el mensaje del Evangelio. Y es esto, ¿no? Consolidar, confirmar, ponerlo, dejarlo en el lugar donde tienen que estar. Y eso es lo que está haciendo Dios con nosotros también. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo cuando en su segundo viaje misionero volvió por las iglesias que había establecido, dice, para confirmarlos en la fe. Que no se muevan del lugar que estaban, en su fe. Que no se vuelvan atrás de su fe, sino que se permanezcan firmes, confirmados. Y lo mismo quiere hacer Dios en nuestra vida, en este tiempo. Confirmarnos, que no nos movamos. Claro, muchas veces, ¿por qué viene la prueba de la fe? Y porque muchos claudican de su fe. Dejan su fe. No, si tengo que padecer por creer en Cristo, bueno, me quedo como estoy. Y se vuelven atrás. No, hay que confirmarse, consolidarse en la fe, más allá de lo que pase, porque son cosas temporales, tenemos que mirar lo eterno. Pero ¿qué más? Dice ahí, perfeccione, afirme, fortalezca. Y es interesante esta expresión porque esta palabra de fortalecer solamente se halla acá. No hay otra palabra que se use para en toda la Biblia o en todo el Nuevo Testamento. Y lleva la idea de fortalecer, de robustecer, de llenar de fuerza, de equiparnos con todo lo necesario para el servicio activo. Eso significa. Me acuerdo de una historia que escuché una vez, ¿no? De una clase de ciencias naturales en un colegio, donde estaban mirando el proceso de metamorfosis de la mariposa, de un gusano pasa a ser una crisálida y de ahí pasa a ser una mariposa. Y claro, había pasado todo ese proceso y había llegado el momento que habían calculado, que el momento de que empiece a romper la crisálida y salir de esa mariposa a volar, salir de ese lugar. Y claro, estaban todos expectantes ahí esperando en esta clase de ciencias naturales, pero llegó el momento del descanso, del recreo, y todos los chicos salieron a descansar, pero había uno que estaba muy interesado en lo que estaba pasando ahí y se quedó a mirar. Y justo en ese momento dice que se empieza a romper la crisálida, la mariposa empieza a asomar las patitas de a poquito, tratando de forzadamente de salir de ese lugar, y entonces este nene no tiene la mejor idea de que ayudar a la mariposa, ir rompiendo despacito ahí y ayudarla a romperla en su totalidad para que la mariposa salga, y la mariposa salió. Y en ese momento dice que extiende un poco las alas y cuando emprende el vuelo, a los pocos centímetros cae al suelo. Y trata de intentar volar y no podía. Entonces el nene la avienta al aire y otra vez trata de emprender el vuelo, pero cae. Así una y otra vez hasta que finalmente esta mariposa muere. Claro, vuelven los compañeros y entonces se ponen al tanto de todo lo que había pasado y no entendían por qué la mariposa había muerto. Hasta que viene el profesor, le cuentan lo que había pasado y él le dice, claro, lo que pasa que la mariposa, todo esto es un proceso natural donde mientras va rompiendo esa crisálida y haciendo fuerza con sus patas, con sus alas para tratar de salir de ese lugar, se va ejercitando y de esa manera se va preparando para emprender el vuelo. Y claro, ahí entendieron. Y esa ilustración, esa historia, me hace acordar un poco con lo que Dios hace con nosotros también, que permite que nosotros podamos
estar perfeccionándonos, fortaleciéndonos, robusteciéndonos en todas estas pruebas para estar preparados y equipándonos para llenarnos de fuerza y sobrellevar todos estos momentos difíciles. Y entonces sí equiparnos para un servicio activo. Dios nos fortalece y Dios hace que por medio de todas estas cosas nosotros nos pongamos fuertes y podamos sobrellevar todas estas situaciones para poder cumplir con su propósito. Pero por último dice ahí, fortalezca y establezca, y establezca. ¿Y qué es esto de establecer? Bueno, habla de cimentar, habla de colocarnos en un lugar inconmovible, que de ahí no nos podamos mover, ¿no? Estamos cimentados para poder resistir todos los ataques del enemigo. Porque Pedro escribía ahí en el mismo capítulo que tenemos que ser sobrios y velar porque nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice, el cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y no estamos exentos nosotros. Entonces, dice, fortalezca y establezca. Confirmar, cimentar en un lugar inconmovible. Estamos parados sobre la roca que es Cristo. De ahí no nos tenemos que mover. Me acuerdo cuando el Señor Jesucristo contaba en el Sermón del Monte, capítulo 7 de Mateo, hablaba de esta parábola de los dos cimientos, ¿no? Que dice, el que oye esta palabra y las hace, lo voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y entonces vinieron los vientos, la lluvia, las tormentas y un montón, y dieron con ímpetu contra esa casa, pero no se derribó. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero dice, el que oye estas palabras y no las hace, lo voy a comparar con un hombre insensato. Aquel que también construyó una casa, pero sobre la arena. Y vinieron los mismos vientos, la lluvia. Fíjense que tanto al insensato como al prudente, también vino la lluvia, las tormentas, el viento fuerte, todo dio con ímpetu. Pero los resultados fueron distintos. Fueron distintos. Y Dios está haciendo eso en nuestra vida. Nos está estableciendo para que por medio de esta palabra nosotros podamos poner nuestra mirada en ese galardón, que hagamos como Moisés, que pongamos nuestra mirada para arriba. Pedro en un momento, cuando vio al Señor caminando sobre las aguas, él también quiso ir, bajó, pero en un momento desvió la mirada del Señor, empezó a mirar los vientos, las olas, y se empezó a hundir. Bueno, no tenemos que apartar la mirada del Señor. Dios nos está dando esta palabra para que nosotros nos podamos establecer, permanecer en un lugar firme, confiar en su palabra. Confiar en su palabra, pero tenemos que terminar. Dice a Él, después de todas estas cosas, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y termina con esta doxología, ¿no? Que es una expresión de alabanza, de adoración a Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo. Darle la gloria, la honra a Él por los siglos de los siglos. Hoy tenemos que empezar a hacerlo y lo vamos a hacer por los siglos de los siglos, en la eternidad, cuando estemos allí con Él, pero que en medio de estos tiempos que estamos viviendo, que no dejemos de darle la gloria que Él tiene y que Él se merece, porque para eso estamos puestos. Nos llamó a su gloria eterna. Así que Dios te bendiga, que Dios ayude, ¿no? A través de esta palabra a poder cumplir con todos estos propósitos que Dios tiene para nosotros y que entonces sí podamos ser de gloria y honra para Él. Por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da
luz miraré, y mi temor dejaré, y en la luz de tu gracia, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en las sombras de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en las sombras de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Seco y muerto está, con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en las sombras de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor.